La Corte Suprema suspendió y también abrió un cuaderno de remoción en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj. Esto tras la revelación de los chats que ella mantuvo con el abogado Luis Hermosilla, quien habría intervenido en favor de su nombramiento en el tribunal. Queremos profundizar en este tema, en el daño además que se le hace a la judicatura de nuestro país, y para eso vamos a tomar contacto con Marisol Peña. Ella es expresidenta del Tribunal Constitucional y actual directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo le va, Marisol? Muy buenos días. Muy buenos días, Davor. ¿Cómo estás? Bien, aquí monitoreando lo que pasa en el Poder Judicial, estamos retrotrayéndonos a lo que vivimos el año pasado. Para usted, ¿qué tan grave es esta situación? ¿Se parece en algo a lo que ya involucró, por ejemplo, la jueza Ángela Vivanco, o este caso es aún más grave? Primero que nada, lamentar, ¿verdad? Lamentar que después de los dichos con los cuales la vocera de la Corte Suprema, la ministra María Soledad Melo, cerró el difícil año judicial que se había presentado para ese poder del Estado y particularmente para la Corte Suprema el año pasado, vuelva el Poder Judicial a estar en tela de juicio. Y efectivamente he escuchado algunas declaraciones en el sentido que el caso de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, sería incluso más grave que el que llevó a la destitución de la exministra Ángela Vivanco. Quiero precisar aquí, tan solo, que las causales de acusación constitucional que se levantaron en su oportunidad contra la ministra Ángela Vivanco y llevaron a su destitución, se encuentran dos que coinciden absolutamente con este caso: nombramiento de ministros afines a sus intereses y entrega de consejos y recomendaciones procesales al abogado Luis Hermosilla para favorecer a determinada parte y la conformación de salas. En este caso, me parece efectivamente que el tenor de los WhatsApp que se han dado a conocer por el diario de Clinic revela una situación aún más clara, evidente y grave que la que afectó a la ministra Ángela Vivanco. Entre otras cosas, Davor, porque hay un párrafo en que la ministra Sabaj prácticamente le jura fidelidad, juntos forever o lealtad forever a Luis Hermosilla, con lo cual demuestra una flagrancia absoluta al deber de ingratitud que pesa sobre los jueces. Ya, Marisol, pero esto puede ser incluso más grave pensando en que un juez de la República que pertenece al Poder Judicial entregue consejos para proteger nada menos que a Sebastián Piñera, quien en ese tiempo era el presidente de la República a la cabeza del Poder Ejecutivo. En nuestro país tenemos, se supone, separación de poderes de acuerdo a la Constitución. ¿Se afecta allí la independencia? ¿Se cruzan dos entes muy fuertes de la República? Bueno, decir, Davor, en primer lugar, que la independencia judicial tiene dos facetas. Una es la independencia externa del juez. Es decir, el juez no puede recibir presiones, recomendaciones, no solo del resto de los poderes del Estado, y aquí se habla incluso de intervenciones de quien había sido ministro del Interior del presidente Sebastián Piñera, que es Andrés Chadwick. O sea, por un lado habría una vulneración de la independencia externa desde ese punto de vista, pero la independencia externa también abarca el hecho que durante el ejercicio de la función jurisdiccional el juez no puede estar sometido a influencias, presiones, recomendaciones de ninguna persona ajena a las causas. Y esto a su vez se complementa con la independencia interna, que es la actitud subjetiva que el juez debe tener para garantizar la absoluta igualdad procesal de todos quienes llegan a la justicia. Trátese del presidente de la República o trátese de la más humilde persona que acude a los tribunales en defensa de sus intereses y derechos. Ya, pero en ningún caso un juez de la República puede conversar con un abogado. ¿Eso está estrictamente prohibido o de pronto el desarrollo judicial de alguna causa sí lo amerita y lo justifica? La verdad es que no existe una prohibición absoluta. Yo recuerdo que cuando fui jueza del Tribunal Constitucional yo recibía abogados, pero en esos tiempos, y entiendo que ahora es mucho más estricto, aún dadas las circunstancias que se han venido conociendo y transparentando a través del tiempo, en esa época se tomaban precauciones. Uno siempre procuraba que el secretario, el abogado asistente que trabajaba con uno estuviera presente y no fuera una entrevista sola con el abogado o una de las partes, pero en realidad a través del tiempo dado lo que ha venido primando es que lo que tengan que decir los abogados de las partes lo deben decir en las diversas instancias que tiene
cada una de las etapas del juicio y, por cierto, en sus distintas fases, a través ya sea de la tramitación en primera instancia, en segunda instancia o finalmente en la Corte Suprema. No tendría en principio un juez que recibir a un abogado para escuchar por fuera alegaciones que tuvieran que ver con el conflicto que debe resolver. Ya. Y en las determinaciones que se han tomado en las últimas horas, se ha anunciado que la Corte Suprema ha abierto un cuaderno de remoción en contra de la jueza Verónica Sabaj, se investiga también al juez Antonio Ulloa. ¿Es el camino correcto o quizás la Corte debería ser aún más dura y expulsar de inmediatamente a alguien que evidentemente transgresó sus funciones y la responsabilidad que juró además frente a la Constitución cuando asumió como ministro? No, la verdad es que no podría proceder una expulsión inmediata, porque acuérdese que estamos hablando del ámbito de la justicia. Y en el ámbito de la justicia afecta a un particular como cualquiera de nosotros, afecta a un juez, debe cumplirse un principio básico que es el debido proceso. Y eso supone escuchar a la parte afectada, escuchar sus descargos y solo teniendo las dos versiones, digámoslo así, adoptar la Corte una decisión. Dicho eso, a mí me parece absolutamente bien y celebro que la Corte Suprema haya abierto un cuaderno de remoción en este caso, porque las circunstancias, repito, son muy similares a las que afectaron a la exministra Vivanco, quien también fue objeto de un cuaderno de remoción y finalmente terminó siendo destituida, pero después de haberla escuchado, después de que ella presentó pruebas y trató de desvirtuar lo que no logró naturalmente las imputaciones que se le hacían. Claro, pues en este caso, Marisol, usted comprenderá que es más o menos evidente que hay una transgresión. No hay que ser juez, solamente ciudadano del país para darse cuenta de que el diálogo es imprudente entre una juez de la República y un abogado entregando sugerencias de cómo proceder. En el otro caso era la integración de la sala. Acá es entregando los argumentos para que el abogado los redacte y luego los presente a ese mismo tribunal. Es más que evidente. Mire, acuérdese, Davo, y usted ha cubierto, yo una vez lo encontré a usted en la fiscalía, en el ascensor, acuérdese que hasta en las causas criminales, cuando se descubre a la persona en flagrancia, igualmente hay que desarrollar el procedimiento judicial, porque el principio del debido proceso legal, con los descargos correspondientes, debe llevarse a cabo por muy evidente que aparezca la comisión del delito, falta o infracción disciplinaria de que se trate. Entonces, yo creo que es irreprochable la forma como está actuando la Corte Suprema. Por muy evidente que sean estos chats que se han filtrado, eso será materia de otro debate, a mí me parece que la Corte Suprema debe darle a ella la posibilidad de esgrimir una defensa o de justificar en qué contexto esto ocurrió y solo recién tomar la decisión pertinente. Ya, ¿y qué podemos hacer, Marisol, para escrutar a los que son incumbentes, que hoy día tienen la difícil decisión de hacer justicia en nuestro país en las diferentes instancias, para prevenir que no haya más Verónica Sabaj que puedan conversar con Luis Hermosilla? Pueden eventualmente haber quizás otros abogados, otros jueces que también tengan algún tipo de intercambio. Todo esto obviamente nos retrotrae al besamanos, al sistema de nombramiento de los jueces, algo que hemos discutido hace ya mucho tiempo. Pero ¿cómo prevenir que no haya más jueces que tengan estos atisbos de corrupción, como se ve en este caso? Ese es el gran desafío, Davor. La semana pasada estuvo aquí en la Universidad del Desarrollo el ministro de Justicia exponiendo el proyecto del gobierno sobre el sistema de nombramiento de jueces. Y una de las cosas que le dijimos al ministro de Justicia es que ese proyecto debía ser perfeccionado en orden a desarrollar mecanismos preventivos que permitieran detectar cuando una persona presentaba su candidatura a juez o pretendía seguir ascendiendo en la carrera judicial, mecanismos preventivos que detectaran de alguna manera los conflictos de interés. Por ejemplo, algo similar a la declaración de intereses que solo se puede efectuar hoy día cuando la persona ya está investida de la autoridad que le va a corresponder ejercer. Habría que diseñar un sistema donde la persona transparentara de alguna manera sus redes de influencia. Pero además hay algo bien importante. Habría que prohibir y sancionar a todos aquellos jueces que recibieran, que se constatara que han recibido llamadas, que le han concedido audiencias o que han tenido contacto con personas ajenas al Poder Judicial durante el desarrollo de un proceso de nombramiento o ascenso de un miembro del Poder Judicial.
Ya, y en el funcionamiento de la Corte, ya sea la Suprema, las apelaciones, en los órganos colegiados finalmente que tienen la difícil decisión de administrar justicia en nuestro país, de interpretar las leyes, que es algo bien complejo, por eso hay disparidad de criterio a veces. ¿Es normal la animadversión entre un juez y otro? Porque aquí queda en evidencia la jueza Verónica Sabaj, que tiene una animadversión tremenda con el juez Daniel Urrutia, Contra de eso se conversa ahí en los chats. ¿Eso es normal? ¿Se afecta con eso las decisiones finales que se toman en torno a un objeto donde hay que decidir una persona, una sanción, una pena? Mire, yo le diría que incluso basada en mi propia experiencia de jueza, aunque yo fui jueza constitucional y no ordinaria, siempre hay competencia al interior de cualquier instancia jurisdiccional y hay competencia porque de alguna manera supone una carrera, en el caso del Poder Judicial es muy evidente, se entra como juez de la instancia y se va ascendiendo con la legítima expectativa de llegar a ser ministro de la Corte Suprema. Pero lo que me parece increíble e inadmisible es que las animadversiones se basen en consideraciones de carácter político. Eso no puede ser. Hay una competencia natural que se da en todas las esferas de la vida humana y que es casi imposible contrarrestarla. Pero el hecho de, como aparece en los chats, querer perjudicar explícitamente a un juez simplemente por la forma como falla o por su orientación política, me parece que es francamente inaceptable. Ya, pero entonces para usted los jueces son jueces, no hay jueces de derecha y jueces de izquierda, eso me está diciendo. Absolutamente. Y no lo digo yo, lo dijo un gran expresidente de la Corte Suprema de Israel, Aarón Barak, que dijo: el único amo del juez durante el ejercicio de su función es el derecho y debe aplicar el deber de ingratitud incluso. Es decir, respecto a aquel que lo nombró, ya no escuchar sus consejos, ni sus orientaciones, ni sus llamados mientras está ejerciendo su función jurisdiccional. Ya, Marisol, y en este caso, ¿usted cree que se abre la posibilidad o están los argumentos para eventualmente revisar los casos donde falló la jueza Verónica Sabaj? En el caso de la exministra Ángela Vivanco se cuestionó este punto, probablemente lo conversamos también en aquella oportunidad, pero ahí se hablaba de integración de salas, hoy día se habla de argumentos, de estrategias para seguir y para conseguir algo, para rebajar penas, en este caso Claro, vinculada al caso Dominga, nada menos. Mejores que los otros. Desde su punto de vista, ¿se pueden revisar aquí los fallos o ya es tarde, ya pasó la etapa de esa revisión en esa causa? No, yo creo que efectivamente existiría la posibilidad y las partes perjudicadas, es decir, aquellos que estuvieron en la contraparte y que evidentemente se vieron en una situación desfavorecida porque hubo alguien de adentro del sistema que estaba orientando, favoreciendo, conduciendo una determinada decisión que apoyaba a una sola de las partes en desmedro de la otra. Yo creo que evidentemente esas partes tendrían derecho a pedir una revisión de los juzgados. Down. Pero quiero decir algo que todavía es más severo, donde la misma razón, la misma disposición. Si a la ministra Vivanco, sin perjuicio al control interno de que fue objeto a través de la apertura de cuaderno de remoción, se le abrió además una acusación constitucional, en este caso me parece que con mayor razón, dada la gravedad de los chats, se ha configurado un notable abandono de deberes respecto de la ministra de la Corte de Santiago, Verónica Sabaj. Marisol, quiero aprovechar su experiencia como expresidenta del Tribunal Constitucional, preguntarle por lo que se está ventilando en ese lugar que tiene que ver con la casa del expresidente Salvador Allende. Hoy probablemente vamos a tener un pronunciamiento del TC en torno a si es admisible el requerimiento que ha hecho el Partido Republicano y también Chile Vamos para pedir que eventualmente se destituya a la senadora Isabel Allende por una eventual infracción al artículo 60 de la Constitución Política del país, de haber suscrito un contrato con el Estado de Chile. Desde su punto de vista, ¿hay de alguna manera argumentos suficientes para admitir este requerimiento, para que el TC al menos lo admita, lo discuta y eventualmente sancione? Indudablemente, yo no veo ninguna razón de forma que son las que podrían concurrir para inadmitir a trámite los requerimientos del día de hoy. Por el contrario, yo creo que debieran ser admitidos a trámite y, en consecuencia, operar el traslado de 10 días que se le entrega a la parte afectada, en este caso a la senadora Allende, para que haga sus descargos. Sería lamentable, tengo que decirlo, sería lamentable que el Tribunal Constitucional declinara el ejercicio de su competencia buscando algún tipo de subterfugio, como por ejemplo que hay una causa penal abierta. Sabemos que hoy día declara
la ministra Maya Fernández y mañana lo hace la senadora Isabel Allende ante la Fiscalía. Sería deplorable entonces que el Tribunal Constitucional usara un argumento para inadmitir a trámite diciendo, mire, esto está radicado en otra instancia. Yo espero que se haga justicia constitucional, se admita a trámite y que esta causal que a mi juicio se ha configurado en forma inexcusable, al menos respecto de la senadora, conduzca su cesación en el cargo como corresponde. Ya, ¿y el Tribunal Constitucional es imparcial o hay una componente política que puede ser decisiva en este caso? Mire, siempre me preguntan eso, Davor. Es una pregunta bien difícil porque son colegas, muchos de ellos han sido profesores en la cátedra, como yo volví a hacerlo. Yo creo que los tribunales constitucionales en todas partes del mundo son tribunales jurídicos políticos. No se olvide usted que en el caso del Tribunal Constitucional chileno hay 7 ministros, 7 designados por órganos políticos, 3 a dedo por el presidente de la República, sin ningún tipo de concurso público antecedente ni nada que se le parezca. Personas de su exclusiva confianza. No es difícil pensar que la inclinación natural humana es fallar en el sentido favorable a aquel que me nombró. Y por otro lado, hay 4 que son designados por las cámaras, 2 por la Cámara de Diputados con aprobación del Senado y otros 2 por el Senado. Por lo tanto, también entraron a tallar en esas designaciones consideraciones de otra naturaleza. Me pregunto, respecto a algunos de esos ministros designados por el Senado, ¿votó favorablemente la senadora Allende? ¿Se sentirá este ministro o ministra con la independencia de juicio necesario como debiera tenerla para obtenerse? Yo creo que es la gran pregunta que todos nos estamos haciendo hoy día. Ya, Marisol, y yendo a los argumentos y a lo que se conoce de la causa que hemos visto por los medios de comunicación, probablemente usted la pudo revisar, ¿hay mérito suficiente para destituir eventualmente a la senadora Allende y también para inhabilitar a la ministra de Defensa Maya Fernández, o son casos que usted los separaría en cuanto a las inhabilidades y a las eventuales transgresiones a nuestra Constitución? Mire, en primer lugar, yo vengo diciendo desde hace ya un tiempo que en el caso de la senadora Isabel Allende es indiscutible que se ha configurado la cesación en el cargo que debiera operar casi de pleno derecho mediante la respectiva declaración que haga el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque lo único que la Constitución exige es que se haya celebrado un contrato con el Estado. No exige que haya mediado buena intención, no exige que el contrato no esté perfeccionado porque falta la inscripción en el conservador de bienes raíces, no exige que se haya actuado individualmente o personalmente o a través de un representante. Todos los argumentos que se han dado son absolutamente irrelevantes porque a mi juicio la causal constitucional está plenamente configurada y corresponde que el Tribunal Constitucional así lo declare. En el caso de la ministra Maya Fernández, la atribución del tribunal está redactada un poco diferente, Davor. Dice declarar la inhabilidad que afecta a un ministro de Estado para permanecer en el cargo. Eso significa que no es tan automático, porque si el Tribunal Constitucional estimara que también se ha configurado la causal respecto de la ministra Fernández, prevista en el artículo 37 bis de la Constitución por haber celebrado un contrato con el Estado, lo que corresponde es que el tribunal declare la inhabilidad, pero igualmente tiene que dictarse un decreto supremo que le retire a ella la confianza en el cargo. Es decir, el presidente Boric igualmente tiene que destituirla y ese decreto tiene que ir a la Contraloría, tomar razón. La diferencia, a mi juicio, está en que si bien la causal está claramente configurada en el caso de ambas, en una la senadora es más automática y en el otro es una causal que opera en forma más compatible con la naturaleza de ser ministro de Estado y funcionario de exclusiva confianza del presidente de la República. Ya, Marisol, pero lo otro, porque he escuchado muchos abogados en estas últimas semanas en torno a este tema. Desde su punto de vista, ¿por qué aquí hubo transgresión? Porque para muchos aquí nunca se pasó la plata, los 1.000 millones nunca salieron desde el Estado de Chile a las cuentas de la senadora Allende, ni menos a donde la ministra Maya Fernández. Y algunos abogados dicen, bueno, nunca se celebró el contrato, nunca la plata pasó de un lado para otro, solo hubo una firma preliminar. ¿Por qué eso es tan taxativo como argumento el día de hoy? ¿Y cuánto prima lo que dice la senadora Allende, que la conocemos de toda la vida, la buena fe en torno a este tema? Mire,
La otra vez me encontré con uno de sus abogados en una actividad académica que por lo demás fue colega mío en el Tribunal Constitucional y me dijo, ¿cómo van a destituir a la senadora Allende si ha tenido una trayectoria impecable? Coincido con aquello, pero en este tipo de causas constitucionales no se juzga la trayectoria, se juzga la configuración de la causal. Y es muy simple, Davor. El artículo 1801 del Código Civil señala que la venta de un bien raíz, de un inmueble, se reputa perfecta, se considera perfecta desde el momento que el acuerdo sobre el precio y sobre la cosa que se vende se reduce a escritura pública. Punto. No exige que se haya pagado el precio, no exige que se haya inscrito en el conservador de bienes raíces, que es una forma por lo demás de transferir el dominio. Lo único que se exige es que se haya celebrado un contrato con el Estado. ¿Por qué? Porque la razón de la causal constitucional de cesación en el cargo parlamentario tiene que ver con evitar los conflictos de interés. Y el conflicto de interés se produjo desde el momento que una parlamentaria, a sabiendas o debiendo saber, consignó su firma, aunque no haya sido personalmente, sino a través de un representante, en una escritura pública que da constancia del acuerdo, de la compraventa. Y eso es indiscutible. Y en ese punto estamos de acuerdo los publicistas, quienes nos dedicamos al derecho constitucional o administrativo, y los civilistas, que también han opinado profusamente sobre esta materia. ¿Y qué es lo que viene ahora en cuanto a los plazos? Hoy día se presenta en el Tribunal Constitucional, o sea, se va a analizar la admisibilidad. Esto podría estar terminado eventualmente si se admite. ¿De aquí a cuándo? ¿Marzo, abril? ¿Los plazos son acotados? ¿Son restringidos por la ley o no? Mire, pasa lo siguiente. Hoy día se va a ver la admisión a trámite. Hay dos posibilidades. Que se admita a trámite considerando que todos los aspectos formales en la presentación de ambos requerimientos de Chile Vamos y Red Republicano están cumplidos y en consecuencia bien vamos al siguiente paso, que es notificar a la senadora Allende para que ella conteste su descargo en el plazo de 10 días. Pero hay una segunda posibilidad de lo que puede ocurrir hoy. Que el tribunal considere que el requerimiento o los requerimientos no están perfectos desde el punto de vista formal y considere en consecuencia que faltan antecedentes, que se han omitido algunos aspectos y puede darle a los requirentes de ambas acciones un plazo de 3 días. Acuérdese el requerimiento de la ley de presupuesto. Le dieron 3 días al Ejecutivo e incluso se le pasó a presentar un antecedente dentro de plazo. Entonces, se dan 3 días para completar los antecedentes y transcurrió esos 3 días, recién se va a votar la admisión a trámite. Entonces, hoy día podrían pasar dos cosas, pero votada que fue la admisión a trámite en uno u otro supuesto, la senadora Allende va a tener 10 días para contestar. Vencido ese plazo de 10 días, el tribunal normalmente en estas causas de cesación en el cargo adhiere un periodo de prueba. Eso significa que hay que designar un ministro o ministra sustanciador que reciba declaraciones de testigos, que examine documentos, que proceda mediante el examen de los peritos que habrá que designar en su momento. Y eso puede durar mucho. Yo siempre digo que un ejemplo paradigmático fue una causa de cesación en el cargo que se inició hace algunos años atrás con el senador Alejandro Navarro Green. Duró 1 año. Ya. Ahora, aquí se dice que la intención que fluye desde dentro de las puertas del Tribunal Constitucional es que esto se resuelva luego, porque no debiera mantenerse la incertidumbre por mucho tiempo. Ojalá. Pero el Tribunal Constitucional en rigor no tiene plazo en estos casos para despachar y dar a conocer la sentencia. Bueno, estaremos muy atentos a lo que hagan los abogados, también la defensa. Recordemos que a la senadora Isabel Allende le queda 1 año de mandato como senadora de la República, periodo que se extingue el 11 de marzo del 2026. Marisol Peña, expresidenta del TC, directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por esta entrevista y que tenga una muy buena jornada. Lo mismo, Davor. Muy buenos días a todos. Hasta luego. Gracias.